Bienvenidos a este segundo problema de la tutoría número 2 del curso de estática. Para este video vamos a realizar el 3.60 de la 14ª edición del Healer. Entonces comenzamos leyendo el problema que dice: el cilindro de 800 libras se sostiene mediante 3 cadenas como se indica en la figura. Determine la fuerza necesaria en cada cadena para regular el equilibrio y considere la distancia D como un pie. Entonces de la figura podemos obtener otros datos. Tenemos los ángulos a la que están distribuidos los puntos en donde están conectadas las cadenas y vemos el radio del círculo, que es un pie, que tal vez en la figura no se ve bien, pero ahí nos da la información de que ese radio es de un pie, igual que la distancia D. Comenzamos analizando el diagrama de cuerpo libre del punto A, que es donde se conectan las cadenas. Entonces lo que tenemos que hacer para resolver este problema es analizar el equilibrio en el punto A, en donde esas tres fuerzas de las cadenas más el peso tienen que ser igual a 0. Para realizar esta suma de fuerzas y obtener tres ecuaciones, tal como lo hicimos en el video anterior, lo que tenemos que hacer es, de igual forma, obtener estas fuerzas que están en el diagrama de cuerpo libre de manera cartesiana, para así tener cada uno de sus componentes y poder igualarlos a 0, así obtener un sistema de ecuaciones, como lo hemos venido haciendo. Entonces, comenzamos con la fuerza AD, que como sabemos, el vector de la fuerza AD va a ser igual a la magnitud de este vector, que lo ponemos como FAD, por el vector unitario que lleva a esa dirección, de A a D. Entonces, como lo hemos venido haciendo, seguimos el mismo procedimiento para calcular esos vectores unitarios, en este caso, el que tiene la dirección de A a D. Es muy importante leer bien la figura y obtener la coordenada correcta de cada uno de estos puntos, en donde tomamos el punto A como el origen, 0, 0, 0, y entonces el punto D estaría a 0 en X, menos 1, ya que vemos que el punto D va sobre el eje Y negativo, menos 1, y como la distancia D es 1, va a estar a 1 hacia arriba del punto A, que sería en el eje Z. Habiendo ubicado los puntos, procedamos a calcular el vector AD, que es simplemente hacer la resta de D menos A. Entonces, obtenemos un vector de 0 en I, menos 1 en J y 1 en K. Ahora, simplemente calculamos la magnitud de este vector como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, que nos da radio de 2. Y como ya sabemos, este vector unitario con esa dirección va a ser ese vector AD que calculamos entre su magnitud por componentes. Entonces va a ser simplemente todo ese vector entre raíz de 2, obteniendo un lambda de 0 en I, menos 0,7071 en J, más 0,7071 en K. Ya con este vector unitario calculado, podemos expresar la fuerza AD de manera cartesiana en cada uno de sus componentes, simplemente multiplicando la magnitud FAD, que mantenemos como incógnita, colocamos FAD por este lambda AD que acabamos de calcular. De esta forma obtenemos la fuerza AD de menos FAD por 0,7071 en J más FAD por 0,7071 en K. Este procedimiento lo repetimos para el resto de las fuerzas. Entonces, para FAC tenemos que calcular de igual manera el lambda AC, ubicando bien los puntos, y de esta forma calcular igual el lambda. Aquí lo voy a hacer un poco más directo, ya que ya hemos practicado bastante calcular el lambda. Entonces va a ser simplemente la magnitud FAC, que igual mantenemos como una incógnita, por el lambda, que va a ser el vector AC, que es la resta de C menos A, entre la magnitud de este vector, que es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Obtenemos entonces de manera cartesiana una fuerza AC de 0,7071 por FAC en I, más 0,7071 por la misma magnitud FAC en K. Esto con unidad de libras, ya que son fuerzas. Seguimos con la fuerza AB. Entonces tenemos que realizar el mismo procedimiento, sabiendo que un vector es su magnitud por su dirección, que en este caso la dirección la expresamos con el vector unitario lambda AB.
Para esta fuerza AB en particular, sabemos que A es el origen, pero para el punto B tenemos que hacer un trabajo extra para calcular correctamente su coordenada, que sería el siguiente. Observando la situación desde arriba, con el eje Z saliendo de la pantalla, veríamos el eje X y el eje Y de esta manera. Entonces ubicamos el punto B, que está a 135 grados del eje X, como nos dice la figura. Pero como sabemos que entre el eje X y el eje Y hay 90, ese ángulo que se forma entre el eje Y la línea que va del centro del radio a B va a ser, lo vamos a llamar alfa. Ese alfa va a ser simplemente 135 menos 90. Entonces tenemos que alfa es 45. Teniendo esta representación de la vista superior, lo que se observa es la coordenada en Y y la coordenada en X de este punto B, que es precisamente lo que queremos para calcular luego el vector unitario. Ya con este ángulo alfa de 45, simplemente, por ejemplo, para la coordenada en X, que se ve en la figura, podemos utilizar el seno del 45, que va a ser X entre la hipotenusa, que va a ser 1, va a ser igual a seno de 45. Entonces despejamos X, que va a ser simplemente seno de 45, y lo mismo para la coordenada en Y, que va a ser coseno de 45. Ya tenemos entonces las dos coordenadas X y Y de este punto B. Vemos que la coordenada en X va negativa, porque está después del origen. Si observamos bien la figura, vemos que ese punto B va a estar en la sección de X negativas. Y en Y sí está en la sección positiva, entonces va a ser 0,7071 positivo. Y como ya sabemos, este punto B está a un pie del punto A, que es nuestro origen, por eso va con una coordenada de 1 en Z. Ya teniendo bien la coordenada, podemos proceder a realizar el procedimiento que estuvimos haciendo antes con las otras fuerzas, que es simplemente la magnitud de la fuerza AB por su vector unitario con esta dirección, que va a ser igual a la resta de B menos A como vector entre la magnitud de este vector. Aquí lo estoy haciendo también de manera directa porque ya hemos practicado bastante esto. Obteniendo así una fuerza AB de manera cartesiana con componentes de menos 0,5 por FAB por su magnitud FAB, que es 590 en I, más 0,5 por FAB en J y más 0,7071 en K por su fuerza AB. La única fuerza que nos falta de expresar de manera cartesiana es el peso, pero sabemos que el peso va a ir en Z, negativo siempre. Entonces es simplemente el peso de 800 libras en la dirección de menos K, por ir en Z negativo. Ya con todas las fuerzas de nuestro diagrama del cuerpo libre expresadas de manera cartesiana, procedemos a analizar el equilibrio en el punto A. Que como sabemos, la suma de estas fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, hacemos suma de fuerzas igual a 0, que va a ser nuestra fuerza AD más fuerza AC más fuerza AB más el peso. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces comenzamos a expresar todos los vectores de manera cartesiana que calculamos en una sola suma igualada a 0. Obtenemos entonces una expresión de la siguiente manera, ya colocando todas sus fuerzas en una misma suma igualada a 0. Lo que queda entonces es, de esa suma grande que acabamos de poner, agruparlas por sus componentes, que sería lo que es de I con I, lo que es de J con J y lo que es de K con K. Y todo esto igualado a 0 de igual forma.
obteniendo así una ecuación de esta forma. Con esta suma ya agrupada, lo que queda es tomar lo que es de x e igualarlo a 0, y lo que es de y igualarlo a 0, y lo que es de z e igualarlo a 0. Ya que como un vector es igual a 0, eso implica que cada uno de sus componentes también va a ser igual a 0. Entonces, lo que es de y, que es lo que va en el eje x, tiene que ser igual a 0, y así con sus otros ejes y sus componentes. Vemos que ya con la suma agrupada es simplemente tomar cada uno de esos paréntesis multiplicado por i o por j o por k e igualarlo a 0. Y así vemos que obtenemos tres ecuaciones, que como ya sabemos, tres ecuaciones nos permiten resolver tres variables, como en este caso. Vamos a referirnos a estas ecuaciones como 1, 2 y 3, de esta forma. Ya ordenando el sistema de ecuaciones de esta forma, es muy fácil de resolverlo en una calculadora científica normal. Y al haber realizado ese procedimiento, se obtienen las siguientes respuestas para cada una de las fuerzas. ¿Qué serían ya las respuestas de este problema? Que son la fuerza AB, que es igual a 469 libras, fuerza AC igual a 331 libras, que a su vez es igual a la fuerza AD de 331 libras. Y con estos resultados se da el problema por terminado.